Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con el Facebook Live de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y hoy estoy acompañándolos en una nueva franja de esta segunda semana virtual de eventos de la editorial de la Universidad del Rosario. Para esta ocasión me acompañan dos integrantes del grupo de literatura UR de la Universidad del Rosario. Las presento: Sofía Ariza, quien es estudiante de quinto semestre de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y quien hace parte de este grupo de literatura desde el 2018, y Daniela Velázquez, estudiante de sexto semestre de jurisprudencia y relaciones internacionales, también de la Universidad del Rosario, quien es integrante del grupo de literatura UR desde el 2019. A las dos, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos en esta franja. Hola Laura, muchísimas gracias y gracias Hola, muchas gracias. a la universidad y a la editorial por hacernos esta invitación. Entonces pues les contamos que el día de hoy Sofía y yo les vamos a estar hablando sobre enfermedades, digamos que un poco haciendo referencia a la situación de ahorita, pero obviamente no vamos a hablar del coronavirus porque no hay pues literatura todavía sobre eso, pero creo que podemos extender bastante de los textos que traemos para discutir a la situación de ahorita. Yo quisiera, antes de cerrar mi cámara y darles el espacio para que ustedes dos discutan, recordarle a todas las personas que se están conectando que pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones sobre esta transmisión en la parte de los comentarios. La idea es que ustedes también puedan participar, comentar si de pronto uno de los libros que mencionan nuestras dos invitadas son de su interés, tienen algún tipo de conocimiento, pues supremamente bienvenidas esos comentarios. Pueden dejar sus recomendaciones también a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentran como @editorial Universidad del Rosario. Ahí vamos a estar totalmente abiertos para sus recomendaciones. Recuerden que también hace parte de una franja de eventos, de presentaciones de libros, de lecturas compartidas, en donde ustedes como comunidad rosarista también pueden hacer parte. Entonces, solo es que nos escriban y pueden estar pendientes de toda la programación que estaremos desarrollando a lo largo de esta semana. Y ahora sí las dejo. Laura, Sofía, muchísimas gracias por la invitación y cierro mi pantalla para que ustedes puedan continuar. Vale, mil gracias. Gracias. Bueno, pues hay que hacer un disclaimer, ¿no? Nosotros nos vamos acá en esta charla a referir de enfermedades que son contagiosas y más que todo físicas y no mentales. También tenemos que hacer una diferencia, y es que hay dos tipos de enfermedades a las que nos hemos expuesto. Aquellas que no tienen un impacto tan mortal y que podemos llegar a convivir con ellas, como es aquella fiebre que se nos pasa a los 3 días, o aquella gripa que ya, no el COVID, pero aquella gripa que a los 5 días ya estamos bien. Pero están aquellas que llegaron y afectaron a muchas personas al mismo tiempo, y que nosotros como humanidad, nuestros líderes, no supieron cómo sobrellevarla y dieron como resultado aquellas como desgracias. Entonces empezaremos con las epidemias en textos antiguos, como por ejemplo la Biblia. Sí, digamos que lo importante de encontrar este tipo de enfermedades en la literatura es que nos permiten aprender de ellas sin tener que vivirlas y poder aplicar aspectos de estos textos a el momento en el que tenemos que vivirlas, como el de ahora, que es por eso que creemos que es importante de todas maneras seguir hablando de estas enfermedades en la literatura, no solamente como por expandir el tema de la pandemia de ahorita, sino realmente para sacarle como algún aprendizaje. Bueno, sí, dale, Sofía. Bueno, entonces en textos como la Biblia o la Ilíada, primero, se ven como estas epidemias que azotaron a la gente, y que muchas veces en el mismo texto no se le encuentra otra explicación para no poder sobrellevarla, y entonces se le manda la culpa a los dioses. Muchas veces porque, pues no sé, yo pienso que es como un discurso para mantener todavía el control, y es que aquellos pecados, aquellas que se veían muy bien para la época, eran precisos con la llegada de enfermedades. Sí, y yo creo que no solamente es como
obviamente echarle la culpa a los dioses, sino sentir que esa acción de los dioses es un castigo, porque tiene que, digamos, perdonarse algún pecado, tiene que limpiarse algún pecado, es a través de una enfermedad. Entonces, además de la Biblia y de la Ilíada, creo que también podemos pensar en una fábula de La Fontaine, que es del siglo XVII, si no estoy mal, y la fábula es de los animales enfermos de peste. Y ellos también, digamos que entienden esa peste que les llegó a su comunidad de animales como un castigo de los dioses, pero no saben por qué, no saben qué castigo están ellos pagando, ¿sí? Entonces empiezan a interrogar a todos y terminan encontrando un chivo expiatorio que, bueno, en este caso no fue un chivo, fue un burro, pero siempre se tiene esta idea de que hay que tener un sacrificio para pagar ese pecado que los dioses están buscando que se lleve la pena. Creo que esa idea se va llevando durante bastantes textos y no solamente es, digamos, un castigo, la enfermedad como de los dioses, sino de pronto también un castigo si es una enfermedad con la que, digamos, se nació o a la que se le puede atribuir la culpa de los padres. Todo esto, digamos, que está dentro de este mismo enfoque de que la enfermedad es algo que va a hacer limpiar o purgar algún tipo de pecado. Sí, exacto. Y hablando de la peste, también fue una enfermedad que se tocó mucho en la literatura, ¿no? Un ejemplo de esto fue ya es con el libro de pues La peste de Camus y el de Cameron de Giano Boccaccio. Entonces, siento que acá ya se cambia un poquito el discurso, ¿no? Porque ya es como la iglesia reprochándole no solo el tono íntimo y sexual de algunas obras, sino también esa comparación que ellos mismos hacen a la degradación social que se muestra y la comparación que la equiparan con la enfermedad, ¿no? Sí, digamos que precisamente lo que hacen todas estas enfermedades, especialmente las pandemias que afectan, digamos, como decíamos, no es una enfermedad individual, no es algo que se me pasa a mí en una semana, es algo que afecta realmente a toda la población, a toda una población como la que estamos viendo ahorita, y lo que está haciendo esa enfermedad es poner a prueba a esa sociedad que está recibiendo la enfermedad. Al poner la prueba, entonces se sale de pronto lo mejor o lo peor de esa humanidad, de esa sociedad, que creo que también es lo que pasa en el de Cameron, cuando digamos como muchos hombres estaban enfermos y las mujeres tenían que empezar a suplir esas funciones que los hombres estaban haciendo, pues digamos que no era momento para ponerse a decir qué rol era de quién, sino que tocaba hacer las cosas y ya. Claro, Pero fue un escándalo. sí, pero de todas maneras, aunque no hubiera tiempo de trabar a las mujeres de ir a trabajar en bancos o lo que fuera, eh, o en puestos que no fueran para mujeres, se veía de todas maneras como una decadencia de esa sociedad, que se estaba rompiendo precisamente ese status quo que igualmente no era sostenible por cuenta de la enfermedad. Entonces lo que hacen estas enfermedades son precisamente fenómenos que llegan a atacar esa forma de existencia de esa sociedad. Y creo que lo Sí, mismo... Dale, Sofía. sí, o sea, creo que lo que estás hablando como que da pie también para lo que escribió o para lo que se ve en la obra de El diario del año de la peste. Uh-huh. Pues digamos, o sea, ahí no solamente se ve como que la mujer ya no está cumpliendo el rol que la iglesia le puso, sino que también se da a entender que cuando lleguen este tipo de enfermedades, sentimientos como la paranoia, la fobia y la ansiedad también llegan a la superficie del ser humano, y esto pues usualmente se dio porque en esa época uno sabía que sí o sí cuando uno le daba eso iba a morir y que posiblemente uno iba a contagiar a sus personas, o sea, a sus familiares o las personas allegadas. Y claro, el instinto de supervivencia de uno es
me tengo que alejar. Entonces, como que eso iba muy en contra de los valores que la iglesia trataba de decir, como de sororidad, seamos solidarios, y aquí se ve como esa mezquindad de todo el mundo a tratar de alejarse por mucho que quisieran a esa persona, ¿no? Igual también siento eh, que de lo que tú decías, ¿no? O sea, que muchas veces la, la herencia que los padres a uno le dejaban y uno a veces lo pagaba con este mito de la enfermedad, también se ve aquí con esas personas que sobrevivían a la peste, pero a qué grado, ¿no? O sea, mutilados, y la expectativa de vida no fuera que, no es que atrayera mucho. Y en una época en donde literalmente no se podía pedir a domicilios o uno no podía llamar a la enfermera para que uno lo llamara, era demasiado complicado, ¿no? Sí, y, y pues de todas maneras esto que tú dices, como de que las personas a veces quedaban con unos golpes físicos de esta enfermedad, es que es una guerra contra la enfermedad, y es una guerra o individual o colectiva, digamos. Y digamos que sirviéndose de esto es que Camus usa la peste, la llegada de la peste, como un símbolo precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invaden Francia, queda absolutamente encapsulada toda Francia cuando empiezan a llegar los nazis. Y esto es lo que él, digamos, representa con la llegada de la peste, que también les toca hacer una cuarentena, les toca encerrarse, nadie puede salir de la ciudad. Y es muy interesante cómo entonces las enfermedades no hablan solamente de enfermedades. Ya vimos que entonces van poniendo a prueba las sociedades, van hablando de realmente poner en evidencia los comportamientos de esa sociedad en momentos de crisis, que es en donde no hay tiempo para pensar. Entonces el comportamiento que sale es el comportamiento más puro. Por ejemplo, si hay... Sigue, Pedro. Bueno. Si hay madres que no cuidan bien a sus hijos, si hay personas que abandonan a las personas que están enfermas, esa es la prueba que se está poniendo a la sociedad. Y entonces ahí se ve si la fallan, si sobreviven, si de todas maneras permanece la enfermedad, si digamos, pierden ante la enfermedad. Esas son la función de la enfermedad más allá de ser enfermedad, más allá de matar gente. Ahora sí, ¿qué vas a decir eso? Sí, no, también, o sea, me parece muy curioso, y es que muchas veces uno utiliza, o sea, hay mitos alrededor de la enfermedad que son tan grandes que prosperaron a la literatura. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, digamos, la montaña mágica de Thomas Mann, acá se habla de la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, en Europa, o sea, estuvo ese mito de que aquellas personas adineradas que tenían tuberculosis tenían como esta aura de un ideal de belleza, como de distinción, una melancolía y mucha sensibilidad, y siento que muchas personas idolatraban esa enfermedad y de pronto muchos querían aparentar que la tenían. Por lo mismo era que se maquillaban como con este exceso de polvo blanco, o querían ser así supremamente delgados, ¿no? Sí, digamos que ahí entramos a una parte muy interesante, que es la romantización de las enfermedades, ¿no? Entonces, sobre todo de la tuberculosis, y eso que dices es muy cierto, se tenía como atractivo, como que era estéticamente, no sé, complaciente, de pronto. Bonito, era lo bello en este momento. Sí, era considerado, digamos, bonito estar como demacrado por la tuberculosis, porque da un aspecto que aparentaba, digamos, ser llamativo. Pero también había como otro lado, que era que muchos de las pertenencias de las personas con tuberculosis se tenían que quemar, porque creían que quedaba ahí pegado el virus, cuando pues tengo entendido que no es así, en los objetos no queda pegado el virus, pero sí hubo muchas
sobre todo bibliotecas, la ropa de las personas se quemaba cuando tenían tuberculosis. Y es curioso ver la dinámica contra el mito que se tiene del cáncer, ¿no? O sea, en ese momento. Y pues en la obra de Iván Illich, se como si el cáncer fuera lo opuesto a la tuberculosis, ¿no? Como no inspiraba esa distinción que uno le veía a las personas con tuberculosis, sino era más bien como un desprecio, porque se tenía, o sea, se tenía la mentalidad en esa época que si a ti te daba cáncer, era porque mentalmente tenías como actitudes reprochables. Entonces, espiritualmente estabas muy mal, no había expresividad y pues de la piedad que uno al principio generaba se pasaba como al desprecio, ¿no? Sí, sobre todo porque, digamos, en muchos casos la enfermedad implica el final no necesariamente el final de la vida, como en términos de la muerte, sino de la vida productiva también, ¿no es cierto? Entonces, en un momento en que la productividad era la que le daba el valor a la vida de la persona, en que había un desarrollo industrial que exigía, digamos, buen estado físico y buena salud, así no hubiera las condiciones para tenerla, pues esa persona simplemente ya no existía, no era una persona útil para la sociedad y por eso también es que se generaba el desprecio, más allá de como de que hubiera crueldad de como hacia la persona que tiene esa enfermedad. Y más, o sea, yo creo que eso era, preciso por ese punto era que la gente como que apreciaba más a las personas que sufrían de tuberculosis y era porque habían días en los que ellas no parecían enfermos, ¿no? Era como un ciclo. Y obviamente, o sea, las personas que lo sufrían estaban resignados porque la muerte en algún momento necesitaba, como las personas que sufren aquellos cánceres que sí son como súper terminales. Bueno, no sé, ya algo más contemporáneo, ¿no? En 1994 llegó José Saramago. Sí, pues ya ahí está entonces el ensayo de la ceguera, que también habla de una epidemia, pero pues es, digamos que una epidemia distinta, porque se enfoca no en la enfermedad en sí y en los síntomas, sino en el ambiente como de zozobra y desesperación que genera esa epidemia de ceguera. Más sí, que todo en la respuesta por parte de todo el mundo, ¿no? O sea, sí, en la respuesta de la autoridad a otra vez no tener el control sobre un fenómeno que les está afectando demasiado y la única respuesta que consiguen, la única solución es encerrar a un montón de personas que necesitan mucha ayuda y también la respuesta de aquellos enfermos que es como de desesperación total, se les vuelven a ser aquellos animales entre comillas irracionales por perder uno de los sentidos como importantes que es la vista, ¿no? Sí, creo que ahí tratan no sé, precisamente como ese aspecto de la enfermedad en forma de epidemia que amenaza directamente la existencia de las personas que la contraen. Más también fue... Sí. Sigue. No, pues la forma en la que se vive, más que todo. Realmente llegar a ser un cambio en esa normalidad que se estaba llevando. Creo que eso es lo que es como un elemento disruptivo. Sí, y o sea, que también hay que rescatar de esta obra es que, o sea, ojalá no lleguemos ahí, que esto solamente sea un producto de la imaginación de Saramago, ¿no? Sí. Porque, o sea, en obras anteriores, los escritores, en mi perspectiva, siento que iban más como relatando la realidad o tratando de crear personajes ficticios que estuvieran como personificando lo que se estaba viviendo. Pero acá siento que José Saramago fue como voy a meterla esto en mi imaginación, aunque puede que pase, esta gente la va a pasar mal, ¿no?
pero de algo que no ha sucedido todavía. Sí. Em, hmm, hmm, hmm. No sé, entonces, si pasar ya a hablar de Latinoamérica, Y em, digamos que el primer escrito que se me viene a la cabeza sobre enfermedades es uno tristísimo, que a mí me gustó muchísimo, me marcó bastante, que es La tregua de Benedetti. Es ujú. también de los pocos textos que me gusta de Benedetti, pero, pero entonces está La tregua como precisamente esa, esa resignación de, de no poder hacer nada ya cuando aparece precisamente una enfermedad terminal. En este caso, pues, spoilers, si no se la han leído, lo siento, sáltense de pronto este próximo minuto. No se muere Martín Santomé, sino su interés romántico, Laura Avellaneda. Y él lo toma como como que se rinde, es como, obviamente, ¿cómo se me pudo ocurrir que yo podía tener un final feliz, que podía volver a enamorarme, que podía volver a estar bien? Obviamente se iba a morir, obviamente le iba a pasar algo a Avellaneda. Ese es el símbolo como de la enfermedad en ese momento, que es como la resignación, el final de una vida de una forma que no se esperaba, de pronto demasiado pronta también, como que también le pasa a algunos guerreros, ¿no es cierto?, que terminan enfermos, postrados en una cama, cuando se esperaba que murieran de pronto en una batalla, que murieran de pronto peleando. No sé, Sofi, que Sí, es muy cierto. Sí, o sea, siento que en la obra de Paula de Isabel Allende, siento que también toca mucho ese tema de la resignación, pero no por parte del enfermo, sino por parte de la persona que lo acompañó en todo este proceso, porque es una madre que quiere mucho a su hija, pero que al momento ya de comprometerse y se va a casar, tiene una enfermedad y la inducen a un coma y se dan cuenta que ya es como un coma súper irreversible, que ya es una enfermedad muy devastadora, entonces la niña fallece, ¿no? Entonces, siento que la enfermedad también da pie a personas ajenas, a las que no les han vivido, cómo esto las afecta a ellas, ¿no? Porque no solo es como resignación e impotencia de la persona que lo sufre, sino de la persona que ve a ese ser querido que poco a poco se va como esfumando, ¿no? sí. También a nivel Latinoamérica, a mí me gustaría como tocar mucho, ¿cómo se llama? Esta obra de Paz en las alturas de Rómulo Gallegos, porque, o sea, cuando uno lee en libros este tipo de escenarios donde como que el escenario no es muy conveniente para la persona que lo está viendo, como es un niño en situación, con una enfermedad que la mamá no lo quiere, uno ve eso en la vida real y uno dice como que aquí falleció. Y cuando uno lo ve en el libro y uno dice como que la ficción, la literatura me permite decir como, ok, de pronto hay un medicamento que lo ayude a salvar o que le quite esa melancolía que hay detrás de las enfermedades, ¿no? Sí, y de todas maneras, bueno, los niños enfermos, digamos, en la literatura se usan como ese símbolo también, obviamente en la vida real también se ve mucho así, que es la enfermedad no tiene consideraciones y por ende la muerte tampoco. Entonces también se me viene a la cabeza este cuento chiquitico, es prácticamente 2 párrafos, que, que se llama La muerte del delfín. En este momento no me acuerdo del autor, pero el delfín es una forma en la que se le llama a los príncipes. Eh,
o pues se le llamaba así en Europa, especialmente en Francia. Y entonces es el niño dándose cuenta de que se está muriendo y llama a su guardia real, gracias a Fidel Alphonse Daudet, a la guardia real, llama a su mamá, llama a todo y decía como, pero ¿de qué me sirve ser príncipe si de todas maneras me siento enfermo, si de todas maneras me voy a morir? Y al final se muere. Digamos que este tema de los niños y las enfermedades terminales en la literatura especialmente, es por eso tan fuerte, porque uno sabe que no se queda solamente en el libro, en el texto. Sí, no, Y eso fue lo que llevó a Camus también, el autor de La Peste, a decir que en la guerra y en la peste se estaban muriendo niños, que él ya no quería jugar así, pero jugar así es jugar a la vida, jugar, ¿cierto? Como pertenecer a ese sistema que permite que eso pase, o que en cuanto a la guerra, o que aceptar que a los niños igual les va a dar una enfermedad tan dura como la peste. Y bueno, pues también es ese tema de sí, aceptar. es bonito ese simbolismo. Sí, es bonito como ese simbolismo que trata de tener la literatura, ¿no? En el viaje de una persona enferma. Y es como tratar de humanizar aquella enfermedad que nosotros no hemos llegado a padecer, pero de alguna manera uno sí siente como los sentimientos que los personajes están teniendo, ¿no? O sea, puede lograr a que uno llegue a ser empático con personas que tuvieron una enfermedad hace muchos siglos o con gente que en este momento está como batallando por, por vivir, ¿cómo se dice? Por ganarle al cáncer, más bien. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, no sé, Sofi, si quieras agregar algo más. Creo que hemos cubierto la mejor parte de lo que habíamos preparado para hablar hoy. Así es, chicas, Sí, creo que la discusión estuvo muy interesante. Yo tenía unos comentarios y no sé que hablaron de muchos libros, no sé si quisieran nombrarlos en orden tal cual lo desarrollaron para que las personas que están conectadas y que se engancharon con alguno puedan tener la referencia puntual, porque sí que hablaron de muchos, de pronto las personas no tuvieron tiempo de ir anotando para que hagan un recorderis, pero la discusión creo que estuvo muy, muy interesante, ese valor que también tiene la literatura para un tema tan particular y tan actual, lastimosamente. Mil sí, gracias. seguro. Pues sí, creo que más o menos en el orden que los mencionamos, bueno, fue la Biblia, obviamente, que fue de las primeras, la Ilíada. Sobre los temas de la peste, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, La Peste de Albert Camus, también El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, y Los Animales Enfermos de la Peste de Jean de La Fontaine. Sophie, no sé si quieras mencionar los otros. Sí, sobre la tuberculosis mencionamos La montaña mágica de Thomas Mann y ya algo más contemporáneo, el ensayo de la ceguera de José Saramago. Hablamos a nivel latinoamericano de Paz en las alturas de Rómulo Gallego y de La tregua de Benedetti y también de la obra de Isabel Allende, Paula. Sí, esos fueron por encimita los que mencionamos. Sí, creo que igual la charla estuvo bastante interesante. No sé si también quisieran concluir un poco contando de qué viene este grupo de literatura Hueres y de pronto va a estar abierto, porque ahorita estamos a inicio de semestre académico. Yo sé que muchas personas que nos están viendo son estudiantes nuevos o personas que van a ingresar este próximo semestre a la universidad ya en pocas semanas. Entonces no sé si quieran contar un poco de esta dinámica, porque tengo entendido que es un grupo de literatura en donde hablan de una cantidad de textos y es como un tipo de tertulia en donde estudiantes de todas las disciplinas pueden compartir sus opiniones con respecto a uno o varios textos que desarrollan a lo largo de las semanas. Entonces creo que sería interesante si pudiesen compartir esa experiencia particular. Exactamente, Laura. Digamos que el grupo es un grupo semi-institucional, entonces digamos que no hacemos ninguna representación de la universidad, pero sí, digamos, estamos afiliados a ellos de alguna manera.
lo que hacemos, digamos, la dinámica es que nos reunimos todos los martes a las 5, alrededor de las 5 de la tarde. Lo hacemos en este momento por Zoom también. Tenemos nuestro grupo en Facebook y en Instagram, nos encuentran ahí también. Y dejamos alrededor de 2 o 3 cuentos cortos cada semana para discutirlos, como tú dices, en una suerte de tertulia, pero es más como compartir las interpretaciones de cada uno, las visiones. Es un espacio bastante relajado, no es una clase, aunque nos acompaña el profesor Jorge Salazar. Entonces sí, las personas que estén interesadas, que les guste leer, que les guste discutir la lectura, pues muy bienvenidos siempre a las sesiones del grupo. Sí, no hay que pasar por ningún filtro, alguna evaluación, no, esto es con tal de que si ustedes quieren se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales, Literatura UR en Instagram y en Facebook también Literatura UR. Nosotros estamos pendientes todos los días si a alguien le interesa alguna información o pues participar en nuestras sesiones. Además también tienen un programa de radio en Rosario Radio, ¿no? También Sí, tienen una. Sí. Digamos que es separado del grupo, pero sí, los miembros del grupo de literatura estamos en el programa de radio también. La mala hora. La mala hora en Rosario Radio. Bueno, buenísimo. Entonces, supremamente invitado a todas las personas que están viendo este programa a seguir al grupo de literatura UR. Recuerden dejar sus recomendados, sus comentarios sobre esta sesión de literatura y pandemia, para que puedan también contar un poco de si leyeron estos cuentos, si leyeron estos libros, si recomiendan algún otro para que las personas que están interesados, dada toda esta coyuntura. Le agradezco nuevamente a Sofía y a Daniela por acompañarnos el día de hoy a esta emisión. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Y le recuerdo a todas las personas que se están conectando que pueden hacer parte de estas franjas o los que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialur. Ahí nos pueden enviar algún mensaje. Igual síganos para poder estar presentes de toda la programación que estaremos desarrollando en esta segunda franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad de Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y los acompaño en una próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós.